Tenemos la mesa con nuestros queridos maxi abogados. El abogado David Peña está por incorporarse, pero tenemos ya aquí a Federico Anaya. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días, bienvenido. No hagas caso de las críticas y maledicencias que fuera del aire te dicen, ¿eh? Tú, con calma, sin problema. Bienvenido, esta es tu casa, Federico. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo han estado? Bien, bien, mi querido Federico. ¿Cómo estás vos? Aquí, escribiendo mucho y, como siempre, contento de estar con ustedes. Pues gracias, mi querido Federico Anaya. Vamos a abordar hoy dos temas con los maxi abogados. Uno es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Ya nos van a traducir aquí los maxi abogados qué demonios es eso. Y pues esta cobertura que hemos dado sobre el caso de Kenia Hernández y que hubo ya una segunda sentencia. Así que sobre este caso de Kenia también estaremos hablando con los maxi abogados. Y si te parece, mi querido Federico, pues platícanos qué es lo que está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia, pues en materia de lo que es el estado de Veracruz, con las propias autoridades. ¿Cómo traducir este fallo? Bueno, primero, los ultrajes a la autoridad, supongo que es una palabra que quienes nos escuchan alguna vez han oído, porque el delito de ultrajes a la autoridad existe en todas las entidades federativas. Por supuesto que cuando uno se enfrenta a un policía o a una policía que están abusando de su poder, uno se enoja. Y hay ocasiones en que uno puede llegar a ser duro en sus opiniones acerca del compañero o de la compañera oficial. Bueno, yo siempre he tratado de controlarme mucho, pero alguna vez un amigo me dijo, debería ser menos soberbio. O sea, cuando uno se pone a discutir y luego es abogado, luego puede de facto estar maltratando a la persona que está contigo. Entonces, maltratar a una persona es causarle un ultraje, ¿sí? Es ofenderle de alguna manera. Pero el problema es que desde hace, no sé, por lo menos unos 5 años o 10 años, en Veracruz existía un delito que estaba en el artículo 331 del Código Penal y que decía básicamente, esto era un parrafito, se impondrán, y eran de 2 meses a 2 años de prisión, de prisión y multa, y una multa de 10 a 40 veces el valor de unidad de medida a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Nada más eso decía el 331, ¿sale? El único problema es que el gobierno, y fue el gobierno del gobernador Cuitláhuac García, tomó la decisión, ahí por principios del año 2021, de hacer una reforma a este artículo. Aparte, ese artículo de ultrajes a la autoridad, el 331, el Código de Procedimientos Penales, en una parte que todavía aplica en Veracruz, decía que no lo atienden los jueces penales, sino los jueces de barandilla, o sea, jueces muy menores, juzgados menores. ¿Por qué? Porque es tan baja el castigo que se considera que es una ofensa menor, ¿sí? Es asunto penal, pero es una ofensa menor. Bueno, ¿qué es lo que hizo el compañero gobernador Cuitláhuac? Le propuso a su legislatura, y lo aceptaron las y los diputados de Veracruz, que cuando sucedan unas cosas especiales, la pena va a subir de 5 a 7 años de prisión, lo cual 5 más 7 son 12, entre 2 son 6. Eso que acabo de hacer no es una ronda infantil, sino el cálculo de gravedad. O sea, si tú sumas la pena menor más la pena mayor, la divides entre 2 y el resultado es mayor de 5, entonces es un delito grave, ¿sale? Que no tiene el derecho de, cuando te estén acusando de él, que tú estés en tu casa, en libertad y puedas atender el juicio. No, tienes que estar
en la prisión, en prisión preventiva, ¿sí? Entonces, con la pena que pusieron extra aquí, a fuerzas tienes que estar en prisión. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar que estés en prisión? Y les pongo los dos de los elementos que dijo la Suprema Corte que son inconstitucionales. Cuando amenaces o agredas al servidor público al momento de que éste está ejerciendo sus funciones, la circunstancia ocurra que esto se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima, cualquier tipo de violencia contra la víctima. Es decir, yo me enojo mucho y empiezo a decirles muy fuerte y muevo los brazos de una manera horripilante. Eso es cualquier tipo de violencia, ¿sale? O sea, me puse rojo, rojo, rojo. Eso es un tipo de violencia, ¿verdad? También pudiera ser que soy yo un poeta y mi violencia es literaria. Y entonces les digo que son unos miserables y bachik-buzuks. Y como no saben lo que significa bachik-buzuk, entonces ellos se sienten completamente amedrentados y por lo tanto me meten a prisión preventiva oficiosa. Otro de las circunstancias, que el sujeto activo, es decir, yo, que estoy ultrajando a la autoridad, manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia, o que por cualquier medio manifieste la intervención de esos grupos en la comisión de delito. En otras palabras, si estoy yo en mi intercambio con el policía y en algún momento, presa de mi enojo ante la tontería de la policía preventiva que me está pretendiendo poner una multa injusta, se me ocurre decir, ya querría usted que una letra del alfabeto, que es la última, se le aparezca, haciendo alguna referencia a la Z. Si yo digo eso, entonces me van a castigar de 2 a 7 años de prisión y por lo tanto me van a meter por ultrajes a la autoridad a la cárcel. Bueno, estas dos fracciones que acabo de decir están demasiado abiertas. Sí, sí. Son completamente a contentillo de. Es decir, el policía puede decir que se espantó mucho porque en mi suéter, por ejemplo, vamos a decir que fuera de estas, creo que se llama Tommy Hilfiger, entonces hay una T y una H, y entonces por lo tanto eso seguramente es el cártel de los tamaulipecos hermanados. ¿Me explico? Y de hecho, eso fue lo que empezaron a hacer los policías aprensores en Veracruz. Si de repente se enojaban con la persona con la que estaban lidiando, entonces este tipo de nuevas normas les permitían acusarles de tal manera que los jueces no les quedaba otra más que meter en prisión preventiva a la gente. Bueno, obviamente, esto se llaman tipos penales muy abiertos, peligrosamente abiertos, por lo tanto arbitrarios. Se fueron al amparo las personas que fueron acusadas y, por supuesto, la Corte dijo que es inconstitucional. Otro que declaró inconstitucional, el cuarto, que mi relación con el policía se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo, es decir, el policía, o lo ponga en condiciones de riesgo y desventaja. Ojo, todo esto depende de lo que diga el policía aprensor. Entonces, si el policía aprensor no solamente es arbitrario, sino que aparte es muy ignorante de la ley y se enfrenta a uno de los maxiabogados, como ustedes nos dicen, pudiera resultar que él se sintiera en desventaja porque hemos demostrado que es un ignorante del derecho y entonces eso cae en cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa. No, si se está enfrentando a un maxiabogado, seguro está en completa desventaja. Bueno, ese tipo de normas y le permiten a quien está aprendiendo inventarle prácticamente cualquier cosa a cualquier persona que esté en deteniendo. Y lo que es terrible es que si tú le agregas todo lo que acabo de decir al delito, el 331, que originalmente era un delito menor que iba para el juzgado de Barandilla, pues obviamente esto nunca va para juzgado de Barandilla. Siempre tienes que irte al juzgado penal que potencialmente te puede poner en prisión preventiva. Entonces, esa es la razón por la cual eventualmente la Corte atrajo el asunto. Por supuesto que también ayudó
que en medio del escándalo del Río Virgen tuviéramos a Ricardo Monreal o a Dante Delgado convertidos en cruzados de defensa de la Constitución, diciendo que había que liberar a mucha gente que estaba injustamente detenida. En este punto, tenían razón. Entonces, digamos que eso fue lo que hizo la Corte, declarar que estas fracciones del artículo 331 son inconstitucionales. Aparte, ya entrada en trabajos, la Corte también declaró inconstitucional otra fracción de otro artículo que también estaba en las mismas, pero, cosa interesante, que estaba así ya de arbitraria desde los tiempos del gobernador de antes. Se me fue ahorita su nombre. El inmediatamente anterior a Cuitláhuac García, Yunes Jr., ¿sí? Que también había metido ahí una fracción de ese estilo en otro artículo, entonces también de una vez limpiaron ese. Bueno, no, pero no era Junior, ¿no? Era Miguel Ángel Yunes. Sí, Yunes Linares, sí. Sí, lo que pasa es que hay otro Yunes más viejo, ¿no? Es el que fue gobernador. Miguel Ángel Yunes Linares, que fue director del ISSSTE, creo que en tiempos de Vicente Fox. Sí, él es el que es el gobernador. Tienes toda la razón. Es Junior Senior. Bueno, él ya había metido otro artículo, otra pequeña reforma, que también era demasiado abierta. Y tenía que ver con que poseyeran equipos de comunicación de cualquier tipo, ¿sí? O sea, te podían acusar de estar en posesión de un celular y luego decir que con eso pretendías hacer espionaje o halconeo, ¿sí? O sea, si traes un celular, entonces por lo tanto estás haciendo eso, te acusaban de eso y te metían en prisión. Entonces, eso también se eliminó porque es un escándalo en términos de arbitrariedad. Ya está aquí David Peña, Federico, Ernesto. David, buenos días, bienvenido. Gracias, Alberto Mesa, ¿cómo están? Es que se me cayó el internet, entonces estaba ahí complicado con conectarme, pero ya lo logré. Qué bueno, David. Estamos en el tema de la decisión de la Suprema Corte de invalidar algunos artículos del Código Penal de Veracruz, concretamente el que se refiere al delito de ultrajes a la autoridad. Quisiera pedir tu opinión sobre ese tema y añadirte una pregunta adicional. El Congreso de Veracruz, para cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente agregó una leyenda a este artículo polémico, el 331, donde dice básicamente que este artículo fue declarado inválido por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo borra del Código Penal, establece esta leyenda simplemente, la deja allí y no lo publica en la Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz. Hay quienes dicen que esto es una cuestión también delictiva, el delito de omisión, no están acatando completamente el tema de la Suprema Corte, pero tu opinión sobre este punto, David. Mira, retomando justo el punto donde lo dejó Federico y con tu pregunta, o sea, a ver, la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, ahí sí, ya son más de las 10 de la mañana, entonces ya podemos ponernos abogadiles, ¿no? Ya es aceptable, aunque sea lunes. La Corte declara inconstitucional esa porción normativa, es decir, ese pedazo del artículo, ¿no? Ese pedacito del artículo lo declara inconstitucional sustancialmente porque viola el principio de exacta aplicación de la ley penal. ¿Qué implica? Y eso es cómo se traduce. Que toda norma de carácter penal, sobre todo las que tienen que ver con las sanciones, es decir, los delitos, las penas, tiene que tener una redacción exacta o definida en la cual no quede a interpretación o no quede sujeta a, digamos, a una subjetividad, por así decirlo. Hay elementos subjetivos en el propio delito, por ejemplo, el dolo, la intención, si tuviste la intención de hacerlo o no, pero esos son elementos que se tienen que hacer un análisis específico en cada uno de los tipos penales o en cada conducta que se haga, digamos, en la lógica penal. En este caso, lo que dice la Corte es que la redacción que se hizo con la reforma propuesta o impulsada por Cuitláhuac, el gobernador, Cuitláhuac García, cae en esta falta de exactitud de la redacción. Y eso me parece muy importante porque justo
Yo no tengo el dato estadístico, no sé, creo que ni siquiera lo hay, de cuántas personas antes de esta reforma estaban siendo procesadas por ultrajes a la autoridad. Lo que sí me queda claro es que las propias cifras del propio gobierno, del gobernador, después de que se reforma este artículo, detienen a cientos de personas con esta lógica bastante ambigua o bastante subjetiva de la forma en la que estaba redactado el tipo penal. Entonces, sí llamó la atención, desde luego, que muchas de estas detenciones o muchas de esas personas que estuvieran detenidas pudieran estar detenidas y procesadas simplemente porque, como decía Federico, el policía dice que él se sintió agredido o dice que él se sintió amenazado, luego entonces cae en uno de los supuestos que dice el código, el tipo penal, y vas para adentro, ¿no? Y literalmente tienes una sanción privativa de libertad. Entonces, la Corte hace este análisis no en el contexto político, no en la discusión política. Digo, entiendo que hay todos estos ahora ya frentes abiertos de crítica al gobernador Cuitláhuac, ¿no? Ya son varios frentes, que el gobernador tendrá ahí sus querencias o no en términos políticos, que el Senado de la República, particularmente en Monreal, se subió, y Dante Delgado se subieron a hacer toda una campaña para criticar al gobernador, insisto, sin dejar de lado el contexto en el que sucede y específicamente referirnos al tipo penal, a ese tipo penal, sí se estaba utilizando, de acuerdo a las propias cifras del gobierno, sí se estaba utilizando para hacer una lógica, yo ni siquiera diría de criminalización, porque me parece que el segundo caso, el de Kenia, sí hay un proceso de criminalización. Aquí simplemente era un abuso, es decir, se cambia la norma para permitir que pues policías hicieran este tipo de abusos. Y hay una nota por ahí del gobernador que me pareció bastante lamentable, una declaración, cuando él decía, bueno, ahora sin ese delito, ¿qué vamos a hacer cuando un narcotraficante ataque a un policía? Como si el delito de ultrajes fuera el delito de homicidio o fuera el delito de lesiones o fuera el delito de uso ilegal de arma prohibida por el ejército y tal. O sea, o si los narcos utilizaran mentadas de madre en lugar de un cuerno de chivo, mi querido David. Exactamente, o sea, lo quiso llevar al gobernador al absurdo, según él, para ganar simpatías, de decir, ¿qué vamos entonces a hacer ahora cuando un narcotraficante agreda a un policía? Y pues la lógica era, hay todo un catálogo penal que puedes utilizar, ¿no? Y como dices, Alberto, yo no creo que un narcotraficante pertrechado vaya a llegar y le diga a un policía, chinga tu madre, ¿no? O maldito, ¿qué haces aquí? O del sistema. No, o sea, hay todo un andamiaje, digamos, todo un catálogo de delitos. Y cierro esta parte, ¿por qué era importante que la Corte se pronunciara? Primero, porque sí se estaba convirtiendo en un abuso el ejercicio, digamos, en la forma en la que se estaba utilizando ese delito. Uno. Dos, se estaba convirtiendo, y voy a hacer el paréntesis, no implica que no se pueda volver a restablecer el artículo, se estaba convirtiendo en una herramienta de golpeteo político. El propio gobernador y la gente de la fiscalía estaban utilizándolo para opositores políticos, para gente que les hacía manifestaciones, y utilizaban este delito para estarlos acusando. Y el último comentario, Alberto, y termino. La nota que pone el Congreso del Estado en ese artículo, en estricto sentido, es el procedimiento inmediato que tiene que hacer, es decir, le notifican la declaratoria de inconstitucionalidad, el Congreso en su versión oficial del código tiene que poner una leyenda que dice esto fue declarado inconstitucional porque se tiene que promover una iniciativa para cambiar ese tipo penal con una redacción más clara y más precisa. El Congreso del Estado, y terminó, quiso madrugar a la Corte y un par de días antes de que se declarara la inconstitucionalidad, presentó una iniciativa para modificar 4 o 5 palabras y con eso dejar sin materia, digamos, dejar sin pleito lo que se tenía en la Suprema Corte. La Suprema Corte no le interesó la discusión que tenían en el Congreso y declaró inconstitucional este artículo. Insisto, a mí me parece una muy buena decisión de la Suprema Corte de Justicia. Adelante, Federico. Nada más sobre esto, checando
Como dice David, cuando la Corte decide que hay una parte de una ley que debe ser declarada inconstitucional, normalmente lo que hacen todos los legislativos es agarrar y poner una notita abajo del texto de ese artículo. Ese artículo fue declarado inconstitucional. Pero en este caso también ocurrió otra cosa, porque si mal no me acuerdo, la decisión de la Corte es alrededor del 15, 16, algo, 16 de febrero me parece, fue su sesión de 22, o el 22 de febrero. De hecho, hay una reforma. O sea, el Congreso de Veracruz hizo las dos cosas, lo que dice David, pero también hizo la derogación de las fracciones 2 y 4. Y me corrijo, en realidad derogó nada más la 2 y la 4. ¿Qué es lo que sí mantuvo entonces? Se mantuvo la fracción tercera, que es que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla. Y la primera, que se realice por una o más personas armadas, lo cual es bastante razonable. O sea, si los ultrajes a la autoridad, a la oposición, digamos, a un arresto, lo haces armado, pues ahí hay una razón para que se considere un delito más grave. Eso sí es cierto. Pero en términos de formalidad, Alberto, sí hicieron también la reforma. O sea, no solamente le agregaron que eso ya lo había declarado inconstitucional la Corte, sino que aparte lo derogaron. Y la trampa que pretendían hacer era cambiarle el texto a los artículos antes de que la Corte alcanzara a decir algo, para que entonces pues, la Corte ya no tuviera materia, lo cual esa sí es una trampa horrible, ¿no? Pero ahí entonces, Federico o David, con esto se pretendía, o sea, podían tener hasta más de 5 años de prisión. ¿Esto que estaba señalando al inicio, Federico? Sí, hasta 7 años. Pero entonces es mayor de 5, entonces sí es delito grave. O sea, pues por eso es el Congreso. Esa es la. ¿El Congreso tiene facultades un Congreso local para modificar eso? Claro que sí. A ver, perdón, los verdaderamente soberanos son los congresos de los estados. No, pero qué barbaridad. A ver, si un congreso de un estado quiere legislar, voy a poner el ejemplo más ridículo, que nos cae mal porque es ridículo. Si un congreso de un estado quiere legislar la manera en que los seres humanos tienen que andar en la calle, vestidos, podría hacerlo. O sea, no tiene límites, pues. No, porque son los soberanos grandes. En un sistema federal. Justo, perdón, el límite es la Constitución. Exactamente. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Exactamente. Ese es el límite, ¿no? Exactamente. Que justo fue lo que pasa acá. Justo como dices, Ernesto, ahorita estaba buscando la nota para no dejar en mal a mi propia presentación de cuántas personas estaban detenidas, y de acuerdo a las cifras oficiales, desde que se publicó el decreto de la reforma, hay hasta el 28 de enero del presente año, había 1,033 personas detenidas en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad. O sea, era una cosa excesiva en términos de la forma en la que se estaba abusando de ese delito. Entonces, justo lo que se abrió la discusión era la forma en la que se estaba utilizando ese delito precisamente por la redacción del delito. No solo la penalidad, que era excesiva en comparación con otros delitos, sino que además la forma tan general, tan ambigua en la que dejaba, precisamente permitía eso. Incluso había casos, yo recuerdo un par de casos, el de los hermanos, un par de hermanos, valga la redundancia, que fueron detenidos por este delito, que había un video en el que se señalaba el momento de la detención afuera de una plaza comercial, y que los policías fueron a denunciarlo y presentaron la denuncia completamente con otra narración distinta. El juez los vinculó a proceso, los metió a la cárcel, los dejó en la cárcel, aunque se tenían los videos de que era una historia completamente diferente, porque el juez dijo, los videos pues los vamos a desahogar en el momento. Yo lo que hoy tomo en cuenta es la versión de la autoridad. Y la versión de la policía, de acuerdo al tipo penal, pues a mí me da los elementos para imputarles esto y para, digamos, la fiscalía y para vincularlos a proceso y permanecer en prisión. Entonces, esa serie de abusos, y yo hago aquí un recuento histórico, hace 10 años que nos conocimos Federico y yo, justo fue en el marco de las protestas del 1 de diciembre del 2012, cuando cuando tomó protesta Peña Nieto como presidente.
uno de los delitos que se utilizaban en ese momento era precisamente también el de ultrajes a la autoridad con otra modalidad que era, acuérdame Federico, era el 362 del Código Penal, se me fue ahorita el nombre, bueno. La materia es que tus actos le causen temor a la sociedad. Exacto, no era terrorismo como tal, sino era una cosa tan ambigua como de que tú actuando o tú haciendo... Ataques a la paz pública. Ataques a la paz pública, gracias. Justo era ese delito, el de ataques a la paz pública, que era tan abstracto y tan ambiguo, parecido a este. Es decir, que cuando se considera un ataque a la paz pública. Primero, ¿no? A ver, tú estabas en una reunión con el secretario de gobierno Serrano, creo. Sí. Serrano nos aseguró en esa reunión que uno de los muchachos, que lleno de entusiasmo, en el momento de su manifestación, tomó una alcantarilla de hierro forjado, de esas pesadas, la levantó sobre sus hombros y la aventó con toda su fuerza en contra de los policías que estaban a 10 metros de él. Bueno, obviamente como no era un olímpico, la cosa esa voló 2 metros y luego se clavó en el pavimento y saltó una piedrita de este tamaño del pavimento. Así lo describió el secretario. Y se enojó mucho cuando le dije, ¿y usted cree que ese pedazo de pavimento causó alarma en la sociedad de la gran ciudad de México? Me dice, no, pero es que así dice el delito. Pues sí, y era un delito que en el fondo era inconstitucional. Justo en el marco, nada más, yo no me meto al proceso histórico, ¿verdad? Mi querido historiador, pero justo en ese marco, perdón, en 2012, uno de los actos que hicimos como parte de la estrategia de defensa fue, pedíamos la derogación de ese artículo del 362, y lo que logramos fue la reforma a ese artículo precisamente para eliminar estas expresiones genéricas, imprecisas, y hoy se mantiene el tipo penal en la Ciudad de México. Se ha utilizado 2013-2014, después del 2014 prácticamente ya no se ha utilizado, se ha utilizado muy poco, pero sigue estableciéndose ahí. ¿Cuál es el tema? Es una tentación de las autoridades el tener este tipo de delitos porque son genéricos, son imprecisos, son una cosa así de salió y gritó chinga tu madre en la calle. Y entonces eso generó pánico, generó temor en la sociedad, y por lo tanto se actualiza el delito. Entonces, sí hay este tipo de delitos. Qué bueno, insisto, que la Corte lo haya declarado inconstitucional, no solo para los efectos de Veracruz, sino porque sí es una contención también a estas tentaciones luego autoritarias que salen en algunas partes del país, de querer restablecer este tipo de delitos que sí tienen, desde mi valoración, una naturaleza mucho más de carácter político. Incluso haciendo la revisión del de ataques a la paz pública, el origen de ese delito venía del Código Penal Federal, antes aplicable para la Ciudad de México, también para el Distrito Federal, y el antecedente de ese delito era terrorismo. Y el antecedente de ese delito era una convención de 1967, si mal no recuerdo, en Uruguay, en el marco de la OEA, donde se le pidió a los estados regular esa conducta, la de terrorismo o equiparada al terrorismo, porque estaban grupos anarquistas en Uruguay, sobre todo, tupamaros, haciendo acciones, sí, terroristas, en una reivindicación política, y no había legislación en los países para regular esa conducta. Entonces se tuvo una asamblea de la OEA y se les pidió a los países regular, y a partir de ahí empezaron a regular. Es decir, si nos vamos al antecedente de la norma, lo que se buscaba regular era precisamente ese tipo de conductas que generaran terror en la sociedad o que afectaran gravemente a la sociedad. No, en este caso que tú te enfrentas a un policía y jurídicamente en un debate de los maxi abogados, pues le digas al policía que tiene muy pocas herramientas jurídicas para hacer la detención o que su detención es inconstitucional y que él considere que eso está siendo amenazado, que está siendo agredido su figura de autoridad y nos presente una denuncia, pues por el delito de ultrajes a la autoridad. Ya, sí. O sea, en el dato duro es... En el estado de Veracruz, de los 1033 detenidos, dice 525 eran lugartenientes,
en teoría, a falta todavía comprobarles si realmente eran lugartenientes, 40 jefes de plaza y 468 que no eran ninguna de las anteriores, y que pues hay 468 personas ahí también detenidas porque posiblemente le dijeron tonto a un policía. Ernesto, es que ahí hay una cosa tremenda. Ese tipo de delitos abiertos son otra razón, otro pretexto para que la autoridad no investigue. Entonces, tienes una cosa con la que le puedes inventar una conducta a la persona arrestada y entonces ya no tienes que investigar de a de veras. Esos son malos delitos, porque lo que permiten es que quien tiene que investigar no haga su trabajo. Por cierto, que también están ahí por todos lados, en todos los estados, algunos delitos locos donde la simple posesión de, por ejemplo, de un celular puede ser considerado un delito. Y hace años también un juez, si mal no me acuerdo, de Nuevo León, de un magistrado local, tomó la decisión de él decir que era inconstitucional un pedazo de un reglamento de la policía, en el cual decía, si el policía trae su celular personal en la mano, entonces podemos asumir que está comunicándose con los narcos. Y con eso tenían presos a 2 policías que traían un pleito interno, al parecer, con su superioridad, y entonces para deshacerse de ellos los acusaron de estarle mandando mensajes a los narcos. ¿Por qué? Porque los sonsos no habían dejado en su locker, en su cuartel, su celular. Ese tipo de delitos son delitos mal redactados que le permiten a la autoridad abusar de su poder. E inventas cosas. Y como tú dijiste, o sea, los 400 que decían ahí que eran lugartenientes del narcotráfico, ¿con qué elementos lo están diciendo? Ese es el problema. Es que aquí el problema es que hay una larga historia de gobiernos, de distintos gobiernos en México que tienen esta tentación autoritaria. Nada más para dar un dato histórico, David. El punto 2 del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, que se formó en 1968, establecía la petición explícita de que se derogara el artículo 145 del Código Federal que sancionaba la llamada disolución social, que era interpretada por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz como cualquier panfleto, manifestación, crítica, señalamiento en contra de su gobierno. Si tú decías eso, salías a la calle y llevabas una pancarta criticando a Díaz Ordaz, incurrías en el delito de disolución social. Y era el punto 2 del pliego petitorio del movimiento del Consejo Nacional de Huelga, el mítico consejo que dio pie al movimiento estudiantil, que fue reprimido con sangre, con balas en Tlatelolco el 2 de octubre. Entonces, desde entonces tenemos esta situación que, por lo que hemos conversado en esta mañana, David, pues gobiernos van, gobiernos vienen, inclusive un gobierno que se adjudica ser heredero también de ese movimiento, el Consejo Nacional de Huelga, pues tiene este tipo de situaciones. ¿Qué te dice a ti de esta forma de entender la ley, de esta forma, de esta manera, pues, sobre todo en gobiernos locales, David? Mira, hay una expresión que se ha hecho bastante popular cuando hablamos ahora de los gobiernos de Morena, ya que era oposición y llega a gobierno, y es esta frase de que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, me parece que ahí hay, al final, sí, justificadamente críticas del abuso de este tipo de delitos desde la oposición, cuando eres oposición. El problema es cuando eres gobierno. El problema es qué pasa cuando llegas a ser gobierno y eso que tanto criticaste, pues ahora al final es una herramienta que te permite ejercer una forma del poder. Yo no digo que sea la única, pero ejercer una forma del poder, incluyendo estos excesos y estos abusos. O sea, creo que el tema no es hacia al gobierno Andrés Manuel o un gobernador en específico, es en general. Me parece que es
que sí es una tentación el poder retomar este tipo de legislaciones, este tipo de delitos que permitan estos abusos, entonces, o que faciliten estos abusos. Entonces, la intervención de la Suprema Corte me parece que es muy interesante. Y en esa misma decisión de la Suprema Corte, en donde declara inconstitucional el artículo de ultrajes a la autoridad en Veracruz, hace una discusión también sobre el artículo 130 del Código Penal de la Ciudad de México, que me parece igual muy importante, porque se da en un contexto igual de una agresión a los periodistas, a policías en la Ciudad de México en una manifestación en el 2013 o 2014. Y entonces lo que dice, en una agresión no física, lo meten como un delito de agresión física cuando encaras al policía. Y lo que dice la Corte es, cuando tú encaras al policía, le puedes insultar, pero no hay una agresión física, eso es una sanción administrativa. Eso no tiene que estar en el Código Penal. Eso tiene que pasarse una sanción administrativa, es una falta administrativa, no es ni siquiera un delito. Y entonces, el que tú lo consideres como parte de este delito de agresiones a la autoridad, el que vayas y lo insultes, resulta en un exceso. Y declara también que ese artículo tiene que ser derogado, es inconstitucional, y que la sanción adecuada tiene que ser una sanción de carácter administrativo, es decir, una multa, ¿no? O horas de arresto, 24 o 36 horas de arresto. Ese es el tema interesante. Al final se van poniendo estos límites al ejercicio del poder, este ejercicio público, el ejercicio de poder desde los gobiernos, y esos límites son con estándares constitucionales y son con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, sí se va avanzando y un poco ahí, digo, sacar, no yo la cara por la Corte, pero en estas 2-3 semanas que le ha llovido en su milpita también a la Corte, ha estado sacando un par de resoluciones, varias resoluciones interesantes, por ejemplo, esta en el caso de ultrajes en el caso de Veracruz, que igual me parecía, por eso lo proponemos en el chat, discutirla, porque así como se hace la crítica a la Suprema Corte por otros temas, ¿no? Pues también es importante reconocer cuando se emiten este tipo de resoluciones que, insisto, abonan mucho no solo a la protección de los derechos humanos, sino a acotar estos ejercicios de poder que llegan a incurrirse o a ser abusivos, ¿no? Justo, Alberto, leías el delito, desde 1968 está esta petición o esta demanda social, pues llevamos bastantes años y todavía no hemos logrado eliminarla de los códigos penales. Sigue estando ahí la sombra de varios de esos tipos. Federico decía al principio, casi todos los códigos tienen estos tipos penales, Federico. Ahí hay un detalle, aprovecho para cumplir un encargo que hace muchos, muchos años. De hecho, el día que se fue a registrar Morena como partido político, me encargó don Carlos Payán. Él estaba muy enojado porque en aquellos años, que era precisamente cuando David y yo estábamos en la defensa de los chicos y las chicas del 1 de diciembre de 12, el problema que decía Carlos Payán es, oigan, pero si ya habíamos derogado los artículos allá después del movimiento de 68, en los años 70, y es cierto, sí se derogaron. Y él no entendía por qué estaba ahí este delito de ataques a la paz pública, si ya lo habíamos derogado, ¿verdad? Y entonces él me encargó que tenía que investigar cómo es que había renacido el monstruo, ¿no? Y estuve haciendo mis inquisiciones de historia local y descubrí un horror. Ya ahorita nadie se acuerda, pero el líder del sindicato priista del metro amenazó en algún momento entre el año 2002, 2003, por ahí, de que iban a hacer una huelga, porque podrían hacer una huelga los trabajadores del metro, entonces iban a parar la Ciudad de México, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se preparó para eso, entonces tenía un programa de jóvenes, y los jóvenes estaban listos para ayudar a que la gente saliera de las estaciones y pudiera ir al RTP y se sustituyera el asunto. Pero obviamente lo que no tenía como instrumento de política pública, y no lo iba a usar nunca un gobierno de izquierda, era la requisa, ¿verdad? Porque aparte, ¿con qué requisas? O sea, ¿quién puede manejar el metro? Pues nada más los trabajadores del metro. Entonces, en realidad, eso era un acto de abuso de la libertad sindical, o sea, me voy a la huelga y paro el metro, que podía poner en riesgo a la paz pública, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto en el que el monstruo del delito volvió a aparecer en el Código Penal de la Ciudad de México.
Así volvió a aparecer. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo le aplicaron a los monstruos priistas del sindicato el artículo? Nunca. La cosa se terminó resolviendo en una negociación política. ¿Y cómo sí usaron el delito? No, y hay que decirlo, la administración López Obrador, pero sí la administración Ebrard y la administración Mancera sistemáticamente usaron ese artículo para encarcelar a jóvenes. O sea, con ese pretexto se hacían racias, precisamente saliendo del metro, porque iban a tocadas, porque iban a las celebraciones que hacen para San Judas Tadeo, etcétera. Entonces, de manera sistemática lo hicieron. Y no estoy hablando al aire, o sea, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con González Plasencia, documentó e hizo un informe que, aparte, te acordarás, David, nos llegó como anillo al dedo. Ahora sí estamos defendiendo a los chicos, y de repente el ombudsman dice, por cierto, este artículo se ha utilizado durante los últimos 10 años solamente para arrestar jóvenes. Bueno, es una cuestión de actitud de los gobiernos. Un gobierno de izquierda no usa esos instrumentos, pero, como diría Carlos Payán, ni siquiera debería tenerlos ahí. Entonces, qué bueno que la Corte ya se los quitó a Cuitláhuac, y Dios es grande que Cuitláhuac no hizo lo que amenazó hacer, que era volver a meterlo con otro vestido. Entonces, no lo ha hecho, y hay que hacerle caso a la Corte, para eso es. Ya. Yo, perdón, gracias. Ya nada más para seguir el hilo. Para juntar con el otro tema. Sí, ándale. Necesitamos meterlo decía Federico, un gobierno de izquierda no debería hacer uso de esos instrumentos. Es más, ni siquiera debería tenerlos en la ley. Y lo cruzo con el tema de Kenia. O sea, justo el tema de Kenia, ahí sí es el uso de los tipos penales en una lógica de criminalización de la protesta social. O sea, me parece, y yo sé que aquí iba bien en los comentarios del chat, pero ya duré 40 minutos, entonces ya me toca. Yo sí podría decir que Kenia es una presa de conciencia de este gobierno. Es decir, una presa de conciencia no es una presa política, no está presa por sus ideas políticas o por sus expresiones políticas, sino por el ejercicio de su conciencia y su libertad. Es una diferencia, digamos, entre preso político y preso de conciencia. El preso de conciencia, o la presa de conciencia en este caso, es cuando una persona ejerce el derecho a libertad de expresión, a libertad de manifestación y libertad de conciencia, y en consecuencia recibe una sanción de carácter penal. Esto es que por una persona al tener esta posición ideológica, insisto, no de una posición política, una posición ideológica, y expresarse en ese sentido, el Estado, no solo el gobierno, o un gobierno, en este caso Kenia, tiene 5 procesos en contra. Por eso yo digo, no es un asunto de solo el gobierno federal o solo un gobierno estatal. Es un asunto donde la acción que hacía Kenia junto con su colectivo era incómoda para los gobiernos. Era una acción de protesta incómoda. Y la reacción de estos gobiernos, y yo lo linkeo, lo vinculo a lo que decía Federico, si fuesen gobiernos de izquierda, no tendrían que recurrir a ese tipo de acusaciones, ni tendrían que recurrir a procesos penales para contener, entre comillas, el ejercicio de manifestación y de protesta de Kenia y de sus colectivos, las compañeras y los compañeros con los que ella trabaja. Entonces, sí me parece que es un asunto de una presa de conciencia. Es muy lamentable que siga actuando tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal en consonancia, en sintonía para acusar a Kenia. Y yo diría, si hay no son iguales los gobiernos, los de antes son los que eran malos porque está actuando prácticamente exactamente igual la Fiscalía General de la República con este sujeto que sigue ahí, ya no vamos ni a decir su nombre, este sujeto que sigue ahí todavía de titular de la Fiscalía, ¿no?, defendido por el presidente, está actuando exactamente igual que la Fiscalía del Estado de México. Si hasta donde yo me quedé, la Fiscalía del Estado de México, pues es de un gobierno priista. Si no somos iguales, AMLO Dixit, si no somos iguales, ¿por qué están exactamente actuando igual en contra de Kenia? Y es pregunta para joder al vecino. ¿Por qué están actuando exactamente igual la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República? O sea,
¿Sí me explico? Ese es el punto. No se trata de una acción delictiva, sino de la intencionalidad de utilizar los tipos penales para literalmente joderse a una activista indígena muy contestataria. Puede haber personas o gobiernos que no les guste la forma en la que se manifiesta y protesta. Ese es otro tema y cada quien tendrá sus modos. Yo puedo coincidir con ella o no, con el colectivo, y esa es mi valoración. Pero que eso dé pie a que se despliegue las acciones del Estado en su contra, me parece que igual, retomando con el punto anterior, es un abuso de poder, es un uso excesivo del derecho y por lo tanto sí considero que es una presa de conciencia de este gobierno, no solo el gobierno federal, sino de este gobierno, de estos gobiernos que la están acusando de ese tipo de delitos. Hay una cosa que ahí hay que aclarar, David, porque luego se me ocurre que quienes nos escuchan no están muy al tanto de qué estamos acusando como sociedad a Kenia. Kenia es una activista y uno de los espacios o de las acciones de la lucha que ella y las organizaciones que acompañan han decidido realizar es ir a las casetas de las autopistas de paga y levantar las plumas y dejar pasar a la gente. Bueno, las 5 acusaciones que tiene Kenia, todas están relacionadas con actos de protesta de este tipo. Y en 2 de los casos ya ella ha sido condenada. En los 2 casos por jueces del Estado de México. Pero lo que es ridículo y que nos muestra cómo los delitos pueden ser aprovechados por quien acusa para estirarlos y conformarlos para reprimir, es que en uno de los casos, si mal no me acuerdo, es un evento que supuestamente ocurrió en el Estado de México, y es un juez de Ecatepec que la acusan de haberse robado una cartera y 500 pesos. O sea, no la están acusando de haber levantado la barrera. Y en el otro son 7,000 pesotes, decía Ernesto en una entrevista, 7,000 pesotes, ¿no? Pero que aparte, ahí sí podrías decir que se lo robó, porque supuestamente lo habría hecho a los que estaban cobrando en la cartera. No, fíjate, en este caso, Federico, era que la empresa dice, no, es que me robó. Y ella dice, no, si no, nosotros no cobrábamos a la gente, levantamos la pluma para que pasaran gratuitamente. Y entonces hace una corrección la empresa y dice, es lo que dejé de ganar. Sí, exactamente. Entonces, a ver, eso es precisamente manipular el tipo penal para joder y castigar al activista político. Ahora, hay un detalle. Ahorita entre Ernesto y David ya nos dijeron que hay varias personas. Está Kenia como acusada, están las fiscalías, hasta ahorita hemos mencionado nada más a la del Estado de México, pero también hay una acusación federal. Y hay un tercer actor, hay 2 acusaciones federales. ¿Cuál es el tercer actor? La compañía. En el caso del Estado de México es una compañía privada, rarísima, que creó el gobierno de Toluca, para administrar sus vías de cuota. Y ese es un particular. Un caso más de privatización. Pero en los casos federales, es CAPUFE, y CAPUFE es un organismo descentralizado de la Federación, que es la empresa que administra las vías federales de cuota, las que no se han privatizado. Y ahí es donde aparece lo que está diciéndonos David. Un gobierno de izquierda. A mí no me preocupa la fiscalía, Alejandro Gertz Manero estaba allí cuando el dinosaurio todavía era joven, o sea, en 1960 y tantos, cuando él era joven, él era asesor de Díaz Ordaz, o sea, chequen su biografía, o sea, ese señor es priista, lo sigue siendo y por eso no nos debería extrañar las monstruosidades que hacen, pero lo que es muy grave, gravísimo, es que CAPUFE, la administración de CAPUFE, sostenga como supuesto agraviado las acusaciones de Kenia. Mucho ayudaría que CAPUFE dijera, oigan, esto es una exageración, esto ya no se necesita. Ese tipo de cosas ayudan.
uno puede criticar todo lo que quiera a la pontificia o ex pontificia Universidad Nacional de México, pero de vez en cuando se les prende el foco y se acuerdan que es una institución popular. Cuando el problema del CGH, se llevaron presos a todos los muchachos, ¿cierto? Pero con la misma facilidad que se los llevaron presos, la UNAM finalmente fue la que retiró las acusaciones y dijo que ya no tenía bronca. Y como la UNAM retiró las acusaciones, la PGR ya no tenía manera de sostener la acusación y pues tuvieron que sacarlos de la prisión. Punto y aparte. Fíjate, ahorita que dices eso, me recuerda también, viendo el video de una de las audiencias, la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice, cuando están también el abogado Antonio Lara abogando también posicionando también el tema de violencia de género, es ella la primera que dice, y el juez la respalda, que dice no, porque ella es una mujer insumisa, y entonces ella no es ninguna mujer víctima de género porque ella es contestataria y es brava. Y y ellos son los que no quisieron retirar la demanda. Tal cual. A ver, y tampoco el privado, Federico. No, a ver, del privado no me extrañaría porque finalmente es parte de la privatización neoliberal, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal tiene el deber ético de no utilizar los delitos para perseguir a la gente. Y eso sí hay que decirlo, porque ahí es donde está la bronca. O sea, Gertz Manero es un priista dinosaurico, pero el resto de la administración federal no lo es. Y ahí tenemos que decirlo con todas sus palabras. Ojo, hay muchos casos como este, ¿eh? Acuérdense, hace meses discutimos un asunto contra la ley minera, donde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está diciendo es inconstitucional la ley minera y manda un amicus curiae a la Corte diciendo eso, pero resulta que la Secretaría de Economía y su Dirección de Minas siguen defendiendo la ley minera. O sea, hay pedazos de la autoridad federal que parece que no entienden que son un gobierno de izquierda. Yo antes de seguir justo con esta discusión, le voy a pedir a mi querido Leonardo que nos grabe este pedazo donde Federico está diciendo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la 4T está abusando, me parece importante, sobre todo, y lo pongo en afán de chacota, pero porque así de claro, digamos, debe de quedar, así como le está diciendo Federico, justo que hay entidades de la administración pública, no el presidente, hay entes o entidades que sí están utilizando estos ejercicios abusivos del poder y que se les olvida que dijeron que eran un gobierno de izquierda. Se les olvida que llegaron con una agenda de un gobierno de izquierda. Ya lo que hayan hecho en el gobierno, insisto yo, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero que llegaron con una agenda, en buena medida con una agenda social. Y es muy lamentable que así como el presidente dice, en este gobierno no se reprime, en la vieja tradición usanza del garrote, del policía golpeando, esa forma es una forma de represión social. Ese ejercicio abusivo del poder desde las entidades públicas es una forma de represión. ¿Por qué? Porque va dirigido a reprimir la voz, a reprimir la protesta. Y regresando al punto, sobre las dos acusaciones que tiene Kenia a nivel federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como víctima de Kenia, es decir, quien funge como víctima de Kenia es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha promovido o se ha acercado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto que el delito que le están imputando, que es ataques a las vías generales de comunicación, no es un delito hasta hoy grave, porque no sabemos estas tentaciones de reformar el 19 constitucional hasta dónde nos vayan a llevar, pero hasta el día de hoy no es un delito de prisión preventiva oficiosa que se busque un acuerdo reparatorio. Ya hemos visto aquí en otros casos como estos prominentes expolíticos y exfuncionarios y exempresarios y empresarios llegan a acuerdos reparatorios con la Fiscalía General de la República. El caso que me corrige siempre Alberto de los $216 millones de agronitrogenados, por ejemplo, es un acuerdo reparatorio.
Tú me dices que yo me robé o me beneficié ilegalmente de esto, pues yo te pago el dinero que tú me estás diciendo que me beneficié. ¿Cuánto es? 216, ahí te van 50. Ya luego hay que ver dónde quedó esa lana, porque está perdida por ahí, ¿no? En algunas solicitudes de acceso a la información no encuentran esos primeros 50 millones de dólares que dio Ancira. Pero reparan el daño. Platicando con el abogado de Kenia, me decía, hemos buscado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reparar el daño. ¿Cuánto es? 20,000, 10,000, 50,000 pesos, se hace una colecta, una cooperacha y se paga. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuando menos 3 reuniones, ha dicho, no es mi interés que me reparan el daño. ¿Cómo se traduce entonces eso? No está buscando recuperar ese dinero, entre comillas, que se le quitó a la federación, sino lo que está buscando es mandar un mensaje de que Kenia tiene que quedarse en la cárcel, de que tiene que estar procesada por algo que a este gobierno, a esa parte del gobierno no le gusta y que a otros gobiernos que yo pensaba que eran distintos, tomando la referencia del gobierno federal y el gobierno priista del Estado de México, pues tampoco les gusta. Entonces hay coincidencia en que pues no le gusta la actitud de Kenia al gobierno estatal priista y que no le gusta la actitud de Kenia y del colectivo al gobierno federal morenista. Pues yo creo que ahí hay polos aparentemente encontrados que aparentemente estarían muy alejados en el ejercicio de gobierno. Y en este caso en particular, pues vemos que cuando menos no están alejados, no están muy alejados, porque la intención sigue siendo la misma, mantener a Kenia en la cárcel y mandar este mensaje de esto se va a castigar o esto se va a sancionar. No podemos permitir ese tipo de actuaciones y ese tipo de protestas. Insisto, esa actitud que se está teniendo, desde mi particular punto de vista, pues acerca a los gobiernos al actual en esos gobiernos que eran distintos o que presumíamos que eran muy distintos y que, insisto, en este caso en particular, no estoy generalizando, en este caso en particular, pues parece que están actuando bastante parecido, ¿no? David, nada más un detalle. Dices que no has generalizado, pero acabas de hacerlo 3 veces seguidas. Hay un detalle que es importante. Como en este país no hubo una gran revolución bolchevique y Octubre Rojo que lo cambiara todo desde las raíces, en realidad nunca cambiaste a los abogados de las dependencias federales. Y hay una cosa bien importante en eso. Importa mucho, qué bueno, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador, diga abrazos y no balazos, porque eso reduce el nivel de violencia de las Fuerzas Armadas en contra de la sociedad de una manera muy grande. O sea, importa eso. Pero el problema real es que el presidente de la República no está en todos los frentes, en todos los casos. O sea, en esas 3 reuniones donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decide que lo que está haciendo es castigar a Kenia políticamente, porque eso es lo que están haciendo, estoy absolutamente seguro que si tú tuvieras ahí al presidente, el presidente diría que le paren. Y de hecho, tenemos un precedente. El presidente tenía mucho enojo con los que estaban cerrando casetas o dejando pasar a la gente en Sonora. Y había una crisis y el presidente tomó en Sonora unas posiciones muy duras en contra de los manifestantes. Y luego, meses después, ya que se había empezado a discutir qué era lo que pasaba, el mismo presidente dijo que iban a mover una caseta para que la gente que estaba protestando tuviera una respuesta de la razón de su protesta. Y ahí sí, la derecha y la burguesía sonorense se rasgó las vestiduras diciendo que les estaba dando la razón. Entonces, ¿cuál es el problema, David? El problema no es que tú lo concluiste 3 veces, de que todo el gobierno federal ya demostró que son lo mismo. No. No, yo no dije todo. No, perdón, pero sí dijiste eso. No, yo dije, en este caso en particular, lo bueno es que está grabado. Yo quiero hacer una aclaración. En realidad, lo que está mal es la cultura de los abogados que trabajan para el gobierno. A mí me ha tocado, cuando me ha tocado ser funcionario público, tener que controlar a los abogados que creen que su deber es reprimir a la gente.
Incluso me ha tocado ver compañeras y compañeros que estando del otro lado defienden derechos humanos de una manera radical, ya que están convertidos en funcionarios, dicen que hay que defender el principio de autoridad. No, es bastante más difícil. Pero ahí tenemos una cultura monstruosa. Que Federico, este caso lo conoce muy bien el subsecretario Encinas. No, exactamente. Y, ojo, y el subsecretario Encinas, igual que en el caso de Chiapas, donde él tiene una opinión y luego en Chiapas suceden otras cosas, va a tener límites. Entonces hay que tener mucho cuidado con la generalización, ¿eh? No, perdón, yo lo retomo y aclaro, aunque haya estado grabado, aclaro. No fue mi intención generalizar, por eso dije, específicamente en este caso, hay conductas, y ahí le pongo la 1104, a partir del 1104, hay conductas del gobierno federal y del gobierno estatal priista que coinciden en la misma visión de criminalización, que coinciden en la misma política de tener a Kenia presa. Eso, y digo yo, me parecería que no es coincidencia en tanto que unos son profundamente distintos a los otros. Si en este caso, otra vez, si en este caso en particular hay esos puntos de coincidencia, por eso insistí yo, me parecería que hay que analizar justo la forma en la que se está actuando desde el gobierno federal. Ya no voy a pedirle al gobierno del Estado de México que haga un proceso de ejercicio crítico, pero sí al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al propio Encinas. Exactamente. Queridos maxi abogados, se nos acabó el tiempo. No, espérate, Ernesto, pues todavía no acabamos, o sea, todavía seguimos aquí. O sea, finalmente nos pusimos de acuerdo. A ver, un detalle. Estamos poniéndonos de acuerdo, Ernesto, y ya llegas tenemos nuestra invitada, ustedes ya se andan peleando, pero a ver, un minuto para cerrar cada uno, porfa. A ver, yo nada más cerraría con una cosa. En cada caso, como acaba de decir al final David, tenemos que exigir las cosas. Y a mí me parece tremendo que este asunto de la mujer insumisa, el argumento haya nacido primero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso hay que decirlo y hay que exigir que cambien su posición. Punto. Yo igual, nada más sobre ese tema ya no me enseñes el reloj, mi querido Ernesto. El tema de juzgar con perspectiva de género, nosotros lo hemos impulsado en muchos casos, lo hemos comentado aquí en el litigio, implica hacer un análisis de las condiciones de la mujer, tanto si sea víctima o como si sea acusada o procesada, de su entorno, de su contexto, y analizar si no hay factores de discriminación estructurales o factores de desigualdad estructurales que impacten en esa acusación. Insisto, en la lógica penal, en este caso de Kenia. En resumidas cuentas, eso es. ¿Qué es lo que se le estaba pidiendo a la autoridad y al juez? Decirle, oiga juez, usted analice si no hay una carga adicional por tratarse de Kenia como mujer, si no hay una cuestión estructural por parte de las instituciones que esté replicando o que esté imponiéndole una carga mayor o desproporcional a Kenia por esta acción en comparación con las acciones que pudieran hacer, por ejemplo, los jóvenes de la Escuela Normal Rural Aul Isidro Burgos de Ayotzinapa en las carreteras y en las casetas. Hagamos un análisis de género, 24 segundos, voy bien. Hagamos un análisis desde el género para ver cómo se puede hacer ese análisis. Me parece que, insisto, se tiene que hacer, se debería de haber hecho y bueno, sigue siendo un tema, se van a ir a la apelación, al amparo seguramente la defensa y bueno, pues esperemos que eso se pueda ir corrigiendo en el camino, si no es por parte de la autoridad, cuando menos por parte de la autoridad judicial federal, del Poder Judicial Federal. Sí, es toda una aberración y un acto de injusticia tremendo que se está cometiendo contra Kenia, incluso poblados con los que Kenia ha estado trabajando, pues ofrecían, Federico, David, hasta 250,000 pesos. No aceptan nada, quieren a fuerza que solo sea el castigo. En fin, creo que aquí también hay decisiones políticas y no solamente estatal, también federal, pero ya veremos eso. David, Federico, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Alberto. Síganse peleando, por favor.
No, ya no, ya. No, sí. Alberto, cuídate. Es que si no es al aire, no sabe. Sí, por eso. Abrazo. Sale, chao. Hasta luego, David, y que si te ponga a poner el reloj, tú dile, mira, ¿quién es el que alarga? Exacto, ahí está. Ah, está el venenoso, mira. Echándolos al pleito. Ahí Gracias, mi salió la querido Alberto, Coralillo, por ya defender salió a la tu Coralillo. abogado. Pero les dice, miren, apúrense y luego ya Ahí está la concepten, Coralillo. Ahí Ahí está, está, ahí está. a pelear. A ver. Dios. Saludos. Ay. Vemos.